Un cuerpo tirado en la nieve, las manos atadas, los ojos abiertos. Dicen que el río quiso tragárselo, pero primero escuchó balas y gritos. Así terminó Grigori Rasputin, o eso juraron sus enemigos. Oye, amigo, imagínate esto. Un campesino de Siberia, barba desordenada, olor a vodka y a incienso barato, cruzando palacios con una sola arma invencible, su mirada. Y detrás, un imperio a punto de romperse. ¿Puedes creerlo? Ni noble, ni general, ni obispo. Un vagabundo místico que entró al corazón de la familia imperial, y desde allí cambió el rumbo de Rusia sin llevar corona ni uniforme. ¿Y si te dijera que intentaron matarlo varias veces, y que, aún así, parecía levantarse del suelo como si la muerte no quisiera tocarlo? Rasputín nació en 1869 en Pokrovskoye, un pueblo perdido en Siberia. Su infancia no tuvo profecías ni maestros ilustres, solo campos, animales y una fe tosca que lo acompañó desde joven. De adulto, abandonó temporadas a su esposa e hijos para peregrinar. Dormía en establos, comía pan duro, hablaba de visiones, de santos, de penitencias. A algunos los escandalizaba, a otros los curaba. Con el tiempo, lo empezaron a llamar starets, un guía espiritual sin cargo formal. No era monje reconocido, era un autodidacta audaz, lo suficiente para ir empujando puertas cada vez más pesadas. A San Petersburgo llegó en 1905, cuando el imperio ruso sangraba huelgas y derrotas. La ciudad olía a pólvora, miedo y perfumes franceses. En ese choque, su rareza empezó a brillar. Círculos aristocráticos, cansados de médicos y de obispos, lo recibieron como curiosidad. Las princesas montenegrinas lo presentaron a gente de peso. La noticia viajó donde debía viajar. La zarina Alexandra vivía con un dolor secreto. Su hijo, el zarevich Alexei, sangraba sin parar. Hemofilia. Cada caída podía ser una sentencia. Cada fiebre, un abismo. Convocaron a Rasputín casi como último recurso. No trajo remedios, no trajo hierbas exóticas. Se sentó junto al niño, le habló al oído, rezó y pidió silencio en la habitación. Horas después, la hemorragia cedió. ¿Sugestión? ¿Descanso? ¿Pura suerte? A los ojos de una madre desesperada, fue un milagro. Y un milagro gana un lugar que la ciencia a veces pierde. Desde ese día, Rasputín entró y salió del palacio como un pariente excéntrico. Se convirtió en confesor, consejero, bálsamo y tormenta. Para Alexandra era el elegido. Para el resto, empezó a ser una amenaza. Un campesino dando órdenes veladas, tocando decisiones y diciendo que actuaba por voluntad de Dios. Nada provoca más odio que un intruso protegido por la reina. Con el zar Nicolás II, ausente por la guerra, la carta de Rasputín pesaba. Susurros en los pasillos, nombres recomendados, ministros que subían y caían. La corte veía un titiritero, la zarina, un protector. En los bares y en los panfletos, su fama se ensució pronto. Lo llamaron borracho, lascivo, hipócrita. Historias de orgías, de mujeres de alta cuna, de letanías que terminaban en cama. La policía secreta lo seguía y anotaba. Sus aliados decían que exageraban los informes. Sus enemigos juraban que eran pálidos ante la realidad. La verdad, como siempre, se escondía entre ambos. En 1914, una fanática, Chionia Guseva, lo apuñaló frente a su casa en Siberia. La herida fue brutal. Sobrevivió de milagro o de terquedad. Dijo que Dios aún no había terminado con él. La guerra mundial torció todo. Hambre en las calles, cadáveres en los trenes, desconfianza en los templos. En medio del caos, la influencia de Rasputín se volvió irritante, insoportable para muchos. A ojos del alto mando y de la aristocracia, la zarina se estaba dejando guiar por un impostor. Y el zar, lejos, parecía sordo. Un imperio no puede sostenerse sobre el murmullo de un solo hombre. La conspiración tomó forma en 1916. Un príncipe riquísimo, Félix Yusupov. Un político ultraconservador, Vladimir Purishkevich. Un gran duque, Dmitri Pavlovich. Nombres finos para una tarea sucia. Lo invitaron al Palacio Moika con la excusa de una velada privada. Pasteles, vino, música. En el sótano, una mesa bien servida. En los postres, dicen, un regalo mortal,
cianuro. Rasputín comió, bebió, sonrió, habló de santos y de pecadores. Pasó el tiempo, nada, ni sudor frío, ni desfallecimiento. El veneno, si estaba, no hizo efecto. Las versiones discrepan. El mito empieza aquí. Yusupov bajó nervioso. Tomó una pistola y disparó a quemarropa. Rasputín cayó. Respiraron. Subieron. El príncipe volvió por curiosidad, y entonces ocurrió la escena que enloqueció a Europa. Rasputín abrió los ojos y se levantó. No como un espectro, sino como un hombre obstinado. Trató de huir al patio. Purishkevich disparó 2 veces más. Esta vez, quedó tendido. Lo golpearon con una porra. Le ataron las manos, lo envolvieron, lo llevaron al río. La noche estaba quieta. El hielo crujió. El cuerpo desapareció bajo el agua oscura de Petrogrado. Cuando apareció días después, circularon 2 relatos. El popular, dramático, agua en los pulmones, murió ahogado, después de veneno y balas. El forense, seco, varios tiros, signos de golpes, el mito del cianuro no comprobado. Esa diferencia dice mucho. La leyenda buscaba un inmortal imposible de matar. El papel buscaba la cronología de la violencia. Entre ambos, la historia encontró su máscara favorita. La zarina quedó devastada. El zar vio confirmado lo inevitable. Creyeron que eliminando al místico se calmaría la tormenta. No se calmó. Se desató el huracán. En febrero de 1917, el régimen colapsó. En 1918, los Romanov fueron fusilados en un sótano. No porque Rasputín existiera, sino porque un sistema entero no supo cambiar a tiempo. Sin embargo, hubo una carta, real o apócrifa, que voló como profecía. Rasputín habría escrito: si me mata un campesino, la dinastía vivirá. Si me mata un noble, el trono caerá en menos de 2 años. Mira el calendario. Los que lo mataron fueron nobles. El trono cayó antes de cumplirse 2 años. ¿Coincidencia? ¿Fraude póstumo? ¿Destino burlón? La Rusia de entonces estaba lista para creerlo todo. Con la revolución, su cadáver fue exhumado y quemado por temor a cultos. Las cenizas se dispersaron. Lo único que no pudieron apagar fue la curiosidad morbosa que seguiría por un siglo. Rasputín fue para unos un santo que calmaba al niño enfermo. Para otros, un demonio que contaminaba la corona. Para muchos, apenas un síntoma de un país que pedía a gritos derrumbarse. Hay quienes sugieren que sus curas a Alexei eran descanso, reducción del estrés y evitar medicamentos como el ácido acetilsalicílico que empeoran hemorragias. Milagro o prudencia, el efecto cuenta. Su influencia política real no fue omnipotente. Recomendó ministros, arruinó carreras, sí, pero el peso definitivo lo tuvieron la guerra, la economía y la ceguera del poder. No un campesino solo. Sobre su vida sexual hay sombras y exageraciones. Era provocador y carismático, sí. Usó su aura para seducir, probablemente. Pero la pornografía política multiplicó cada rumor en 10. La policía lo siguió por años. Sus partes muestran contradicciones, errores, manipulación. A veces parecía un dossier ansioso por complacer al jefe que lo había pedido. Otras, un espejo de una ciudad enferma. En los sermones privados, mezclaba penitencia con perdón fácil. Decía que solo quien conoce el pecado puede iluminarse. A los desesperados, esa puerta medio abierta les parecía salvación. Su vestido siempre fue pobre. Su mesa, irregular. Su ambición, ambigua. No pedía títulos, pedía acceso. No pidió un trono. Quiso el oído de quien lo ocupaba. El zar Nicolás no entendió el precio. Al proteger a Rasputín, multiplicó enemigos. La imagen del trono quedó pegada a la del místico. Cuando uno cayó, arrastró al otro. Los conspiradores celebraron esa noche de diciembre. Creyeron que la patria estaba a salvo. Lo que vino después fue hambre, guerra civil y un nuevo régimen más implacable que el anterior. Rasputín, muerto, vivió mejor que vivo en los periódicos. Cada año añadía una bala, una copa, un grito. El hombre se disolvía. El mito, en cambio, se hacía invencible. Mirado de cerca, no era inmortal. Era insistente. No era genio. Era instinto. No era puro. Era humano. Su grandeza y su miseria crecieron al ritmo del miedo colectivo.
La corte que lo odiaba necesitaba un demonio. El pueblo que sufría necesitaba un culpable. La zarina que rezaba necesitaba un santo. A veces, todas esas necesidades fabrican milagros y monstruos a la misma velocidad. Hay una Rusia real debajo del cuento. Una que prefería supersticiones a reformas, apariencias a diagnósticos. Rasputín fue el síntoma ruidoso de un cuerpo que ya no respondía. Si te incomoda, es porque funciona. No se trata de defenderlo. Se trata de entender qué clase de vacío lo hizo posible y por qué ese vacío decide destinos mejor que cualquier bala. Santo, demonio o manipulador imparable. Si respondes rápido, quizás hayas caído en el mismo truco que atrapó a su tiempo. El valor está en sostener la duda. Volvamos al principio. La nieve, el río, el cuerpo rígido. No hay inmortales. Hay narrativas poderosas y miedos más fuertes que la razón. Lo demás son heridas que la historia aún lame. Fuentes que puedes revisar en pantalla mientras ves este video. Memorias de Yusupov, diarios de Alexandra, partes policiales, informe forense, panfletos de política antimonárquica y estudios modernos sobre propaganda en la Gran Guerra. Cruza esos papeles y verás cómo la cronología tambalea, cómo la autopsia desmiente venenos, cómo la carta profética aparece cuando el relato lo necesita, no cuando los hechos la reclaman. Lo más honesto es aceptar la incomodidad. Rasputín fue muchas cosas a la vez. Curandero y oportunista. Consuelo y amenaza. Ladrón de paz y espejo de culpas ajenas. Su sombra sigue caminando por el Palacio Moika y por las calles heladas de Petrogrado que ya no existen. No por magia, sino porque nos encanta una buena historia que explique lo que no queremos ver. Si llegaste hasta aquí, gracias por sostener la mirada. Este canal existe para eso, para abrir la caja donde guardaron el ruido y llamar a ese ruido por su nombre. ¿Tú qué crees ahora? ¿Sobrevivió de verdad a veneno y balas? ¿O sobrevivió porque el mito necesitaba que no muriera tan fácil? Deja tu comentario y dime qué parte de este caso te habla más fuerte. La madre que buscaba un milagro, los nobles que buscaban sangre, o el místico que jugó con fuego. Y recuerda, las historias que más nos seducen suelen ser las que menos nos conviene creer sin documentos. Aquí preferimos archivos a fantasmas. Gracias por vernos. Esto fue Eco de la Historia, donde el pasado habla con voz propia, aunque a veces lo haga con voz de profeta y olor a vodka.